¿Alguna vez te has preguntado por qué tienes ciertas conductas o patrones que suelen perjudicarte a ti o a las personas que te rodean? Pues esto tiene una explicación un tanto interesante. Un humano en sus primeras etapas de vida es como un... Ya cabrón, hable bien. Un humano en sus primeras etapas de vida es más sensible al ambiente que lo rodea. Podríamos decir que es como una esponja que absorbe todo lo que ve y experimenta. Y es en esta etapa precisamente en la que se pueden generar las llamadas 5 heridas de la infancia. ¿Qué? Estas heridas nos cuesta bastante trabajo reconocerlas y afectan en mayor medida en la etapa adulta y con el tiempo se van reproduciendo y van afectando cada vez más. Por eso hoy te voy a explicar cuáles son, cómo identificarlas y qué causan para que tú sepas cuáles son las huellas o las cosas que han dejado una marca o una herida en ti. Premio Nobel, Otto. Premio Nobel. Cabe destacar que la mayoría de estas heridas van relacionadas con una especie de personalidad y se manifiestan también en nuestro ámbito físico. Vaya, ciertos aspectos de nuestro cuerpo van relacionados directamente con este tipo de heridas. Así que les estaré dejando imágenes de qué tipo de cuerpo se tiene según el tipo de herida, los tipos de cuerpos según el tipo de herida. Y seremos ricos. La primera de estas heridas es la humillación. Las personas que padecen de esta herida frecuentemente suelen avergonzarse de ellas mismas y de las otras personas. Suelen negar su sensualidad y su cuerpo. Tienen demasiado miedo a pasar vergüenzas. Sienten que son muy sucios y desordenados. Este tipo de conductas las compensan o intentan recompensarlas con comida. Piensan que comiendo se congratulan, se autogratifican ellos mismos. No hay comida ni agua desde hace 4 días. Este tipo de personas se refugian bajo la máscara de alguien masoquista, alguien que constantemente se humilla a sí mismo con tal de evadir las humillaciones de otras personas. Este tipo de herida se desarrolla... No. Esta herida se puede desarrollar por muchas cuestiones, ya sea la humillación constante por parte de una figura paterna o materna o alguna figura de la familia que constantemente te esté humillando o te esté recalcando cosas o aspectos sobre tu aspecto físico. La segunda herida es el rechazo. Las personas con esta herida se caracterizan por refugiarse demasiado en la soledad, le tienen miedo a las relaciones sociales por miedo a ser excluidas o ser rechazadas. Me juzgan sin siquiera conocerme. Por eso prefiero estar solo. Prefieren no apegarse a las cosas materiales o a las relaciones sentimentales. Este tipo de personas se enmascaran o se refugian bajo la máscara de una persona huidiza. Este tipo de herida se puede desarrollar por varios factores, desde el rechazo de un familiar hasta el rechazo del mismo padre o de la madre, ya sea por varias circunstancias, por ejemplo, que el hijo no haya sido del sexo esperado, que el hijo, en este caso, sea el hijo preferido y de repente ya haya nacido otro niño y se haya desplazado el cariño que le tenían originalmente, rechazo por parte de hermanos, rechazo por parte de primos. Este tipo de cosas, por muy pequeñas que parezcan, siempre generan huellas o generan en este caso este tipo de cicatrices. La siguiente herida es el abandono. Este tipo de personas suelen recurrir demasiado a la opinión y aprobación de los demás. Ah, caray, soy yo. Este tipo de personas suelen requerir demasiado la aprobación y opiniones de las demás personas, pues no se sienten lo suficientemente fuertes emocionalmente. Suelen requerir demasiado el apoyo o ayuda de otras personas. Tienen demasiados altibajos, en un momento pueden estar bien y felices y al otro momento todo lo contrario, pueden estar tristes o deprimidos. Se caracterizan también por ser personas que dramatizan demasiado las cosas. Les gusta hablar demasiado sobre ellos y les encanta ser el centro de atención. Este tipo de personas desarrollan la máscara de una persona dependiente. Desarrollan la máscara de una persona dependiente. Y esta herida se puede generar por varias cosas. Desde el abandono de alguna de las figuras paternas o maternas principales. ¿Qué? El abandono del padre o la madre, el abandono de algún familiar, la ausencia o muerte de una persona indispensable en la familia y en su núcleo familiar, hasta por ejemplo que los padres constantemente trabajen todo el día, entonces dejen encargado al niño con la abuelita, con el tío, con la tía. Ese tipo de factores generan ese tipo de heridas.
La siguiente herida es traición. Este tipo de personas suelen ser muy intransigentes y con el deseo terrible de querer demostrar a las demás personas de lo que son capaces, sus capacidades, sus cualidades. Constantemente interrumpen a las demás personas antes de que hayan terminado. O sea, tipo, estoy hablando y ya me interrumpió. Quiere externar a fuerza su opinión, quiere demostrar lo que puede hacer, de lo que es capaz. Cuando las cosas no encajan o no van a su gusto, suelen enojarse y enfurecerse demasiado. Ellos también se consideran mucho personas trabajadoras y que se esfuerzan demasiado, se consideran muy responsables, aunque a veces no lo sean. Les cuesta demasiado trabajo confiar en las personas. Y este tipo de personas se refugian bajo la máscara de una persona controladora. Por último, tenemos a la herida de la injusticia. Este tipo de personas suelen ser personas con movimientos y energía súper increíble, movimientos muy vívidos, energía súper increíble, pero suelen ser muy rígidos y carentes de flexibilidad. En ocasiones suele tener sentimientos de envidia, le cuesta demasiado trabajo admitir que necesita ayuda y constantemente trata de ser perfeccionista. Es una persona a la que le cuesta mucho trabajo admitir que necesita ayuda o que necesita de las demás personas. A menudo duda demasiado de sus decisiones, lo cual hace que se justifique bastante. Tiende a controlarse de una forma increíble exigiendo demasiado de sí mismo. O sea, pero demasiado. Es una persona que se exige lo máximo. A este tipo de personas les cuesta demasiado trabajo demostrar y recibir afecto y se ocultan bajo la máscara de alguien rígido. Este tipo de herida se puede desarrollar por varios factores, desde, por ejemplo, presenciar violencia familiar, ser abusados desde pequeños o tener una sensación de injusticia desde pequeños. Son heridas que de igual forma no se perciben, pero afectan en gran medida. Cabe destacar que todos tenemos una o más de estas heridas. El problema comienza cuando empezamos a dejar que nuestras heridas hablen por nosotros, cuando empezamos a relacionarnos desde ellas. Y es que, al igual que una herida o una lesión física, tenemos que identificar el tipo de herida que es para darle el tratamiento correcto y lograr que esta herida sane, para que no nos siga afectando en un futuro y para que esta herida logre sanar y nosotros no la transmitamos a otras personas. Inteligente, ¿no? Por mi parte, yo los invito a analizar y reflexionar qué tipo de herida o heridas pueden tener para poder sanar, para poder cerrar esas heridas y poder ser personas increíbles, poder ver la vida desde otra perspectiva y no desde nuestras heridas, no empezar a relacionarnos, sino empezar a tener relaciones que se basen en nuestras heridas. Lo ideal es sanarlas, cerrar esas heridas, porque recuerden que el dolor en ocasiones es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Yo me voy, pero no me voy sin antes recordarles que los amo. ¡Adiós!